Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta primera parte la voy a dedicar un poco a que nos preguntemos por qué espiritualidad en cuidados paliativos, ¿no? Porque creo que es importante, una de las trabas, creo yo, para que podamos abordar este tema es que muchas veces es así, en nuestra formación como profesionales de la salud esta dimensión no estuvo incluida, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora incluirla? ¿No? Si tradicionalmente, y bueno, es lo que se sigue haciendo en la formación de muchas de las profesiones, la dimensión espiritual no parece ser una dimensión de la que nos tengamos que ocupar. Para eso hay otras personas y otros profesionales, ¿no? Entonces me parece que es importante tener claros los motivos por los que uno piensa que debe abordar esta dimensión, clarificar qué sería esta dimensión y poder sentirse un poco más seguro para abordarla, ¿no? Porque a veces pareciera que tenemos dificultades con las herramientas que podemos utilizar. Entonces, esta mesa pretendería como ponernos un poquito más de acuerdo en un concepto de espiritualidad aplicable a los cuidados paliativos, ver qué función cumple en relación con nosotros mismos, no solo con los pacientes, y ver cómo lo podemos abordar, ¿no? En principio, entonces, ¿por qué espiritualidad en cuidados paliativos? Ese es el puntero, Isa. Ahí está. Gracias. En principio yo diría que la razón fundamental por la que tenemos que abordar esta cuestión es porque en la atención de los pacientes y las familias es una cuestión que surge. Es una demanda de los pacientes. Cuando tenemos pacientes con enfermedades graves o que amenazan la vida o que están en el final de vida, la cuestión espiritual es una cuestión que surge bastante naturalmente y que puede estar asociada a un sufrimiento importante en distintas cuestiones. Entonces, sencillamente la razón por la que abordamos esta dimensión es porque es parte de la experiencia de nuestro paciente, parte de su sufrimiento, y entonces, en buena medicina, en buena práctica médica, en buena práctica de los equipos de salud, es una dimensión que nos tiene que preocupar, ¿no? Que nos tiene que hacer pensar y en la que podemos hacer algo. Hay algunas personas que dicen que tenemos muchas biografías a la vez. En nuestros pacientes coexisten la biografía física, la historia de su enfermedad, la historia de sus tratamientos, que es lo que estamos más acostumbrados a abordar, y muchas veces la atención de los equipos de salud queda limitada a esta biografía física. Pero hay muchas otras biografías que coexisten, la biografía afectiva, que tampoco por ahí nos resulta muy fácil de abordar, la biografía cognitiva, es decir, sus maneras de ver el mundo, de sus creencias, una biografía social, quién fue esta persona hasta ahora, qué rol cumplió, y una biografía espiritual. Vamos a tratar de profundizar un poquito hoy qué significaría esto de la biografía espiritual, ¿no? Paul Ricoeur, un filósofo muy conocido, dice que nosotros nos encontramos con una persona, cuando la atendemos, que tiene una identidad narrativa. Es decir, que ya hay una historia que se ha ido desenvolviendo y nosotros aparecemos en un momento de su biografía, ¿no? Importante saber que esto ocurre también en el plano espiritual. Ahora, ¿cuáles son los aspectos de la dimensión espiritual? Creo que es importante ponernos de acuerdo en un concepto, ¿no? Tradicionalmente se asoció la dimensión espiritual con la dimensión religiosa. En una reflexión que venimos haciendo, es importante distinguir la dimensión religiosa como una de las características de algunas biografías espirituales, pero que la dimensión espiritual
es algo que tenemos todos, creyentes o no creyentes, con la visión de la vida que tengamos, esa dimensión espiritual está presente siempre en todos nuestros pacientes. Y yo puse acá 3 dimensiones que me parece que están siempre en la espiritualidad y que podemos explorar en nuestros pacientes, ¿no? Las cuestiones espirituales son aquellas que se refieren generalmente a las cuestiones de sentido, a las cuestiones que nos han interesado como humanidad y que nosotros mismos tenemos, porque acá estamos al mismo nivel de nuestros pacientes, no hay un saber particular. Tenemos seguramente pacientes que son mucho más sabios que nosotros en este plano. Y esta referencia al sentido de la vida tiene que ver con de dónde venimos, a dónde vamos, qué hemos alcanzado en la vida. Viktor Frankl habla de existencias que tuvieron un cumplimiento y existencias desesperadas, ¿no? Todo aquello que yo esperaba de mi vida, que esperaba lograr y que se fue dando o no, más allá de los éxitos o los fracasos. Porque acá distinguimos éxito o fracaso de plenitud y desesperación, ¿no? Yo puedo haber tenido muchos fracasos, pero decir, esos eran los fracasos que yo tenía que tener porque la peleé y estoy contento de haberla peleado. Ser pleno no significa que todo te haya salido bien, los fracasos forman parte de esa existencia. O sea que la referencia al sentido es una referencia muy típica de las cuestiones espirituales. La segunda cuestión es la referencia a los valores. ¿Cuáles fueron los valores de esa persona en distintos planos? Los valores éticos, cómo jugó en su vida la honestidad, la sinceridad, la generosidad, el amor, la posibilidad de darse a sí mismo. Todos estos valores, los valores estéticos, los valores ligados a la belleza, que para muchas personas ocuparon un lugar más significativo que para otras. Y que cada persona va jerarquizando, porque al fin y al cabo nuestras elecciones difícilmente sean entre algo muy bueno y algo muy malo. Nuestras elecciones generalmente son entre cosas que todas valen, pero que jerarquizamos de alguna manera. Y en el final de la vida hay elecciones vitales que se van dando que les dan una cierta característica y una cierta plenitud. Y el tercer aspecto de la espiritualidad está ligado con creencias y convicciones, es decir, con mi visión del mundo y las creencias fundamentales que tengo, que para algunas personas son religiosas, para otras personas no, y que muchas tienen que ver con convicciones de gran fuerza, ¿no? La dimensión religiosa surge de este aspecto y la vivencia de la experiencia religiosa normalmente implica aspectos como la fe en Dios, la comunidad de referencia de esa persona en lo religioso, la posibilidad de descentramiento de sí, es decir, es típico de las religiones la apelación a salir de sí y darse a otros, y los símbolos propiamente religiosos. Acá quiero distinguir que muchas veces hay ritualizaciones religiosas, pero no verdadera experiencia religiosa. La dimensión religiosa implica una experiencia, no simplemente el cumplimiento de ciertos ritos, ¿no? Y esto lo vamos a ver cuando exploramos en nuestros pacientes. A lo mejor hay personas que adhirieron a ritos religiosos, pero no tienen una experiencia religiosa. Ahora, normalmente las situaciones de sufrimiento, acá les recomiendo la lectura de un autor, un psicoanalista, Sayoli, que dice que las crisis, como puede ser la enfermedad, la proximidad de la muerte, suelen producir un cierto despertar espiritual. Y esto tenemos experiencia todos, ¿no? Son momentos donde todo se pone en juego y también puede haber este despertar espiritual que quiere decir salir de la rutina, de nuestro vivir rutinariamente, lo que estábamos haciendo todos los días, y la enfermedad irrumpe y es muy disruptiva respecto de nuestra vida común. El sufrimiento puede producir un cierto despertar espiritual,
Por eso es que muchas veces aparece esta cuestión como para ser explorada en los pacientes, ¿no? Como que nos sorprende esta situación, nos moviliza, nos genera una cierta insatisfacción, una búsqueda y un empezar a preguntarnos. Puede ser una experiencia sumamente rica. Es decir, son todas experiencias donde a lo mejor estábamos muy dormidos y nos despertamos. Ahora, aspectos espirituales en la comunicación. Los pacientes, hay un trabajo chino muy interesante, donde los mismos pacientes dijeron que era la espiritualidad, y ponen acá aspectos como la comunión consigo mismo, la plenitud, la paz interior, la comunión con los otros, el amor, la reconciliación, la comunión con la naturaleza, la comunión con un ser supremo, ¿no? El tema de la fidelidad, la entrega, la gratitud. Esto definido por los pacientes. ¿Y ellos quieren que nos ocupemos de esto? ¿Y de qué quieren que nos ocupemos? Y normalmente en los trabajos de espiritualidad dice que, bueno, les interesa básicamente que nos ocupemos de sus miedos, que suelen ser intensos, de la necesidad de encontrar esperanza. Esta cuestión de la esperanza está muy presente, del sentido de la vida, de los recursos espirituales. Necesitan alguien con quien hablar del sentido de la vida y de la muerte. Y normalmente ellos buscan en seres cercanos y en alguna medida en los profesionales, en un 25% más o menos. Ahora, ¿esto tiene que ver con los fines de la medicina o tomar el tema espiritual es como una cosa agregada que no pega mucho? En realidad se hizo un trabajo multicéntrico hace unos años muy interesante redefiniendo los fines de la medicina y que los ven ustedes allí, ¿no? La prevención, el alivio del dolor, el cuidado, y al final dice prevenir la muerte prematura y posibilitar una muerte en paz. Si esto es una finalidad de la medicina, posibilitar una muerte en paz, la muerte en paz implica aspectos espirituales, ¿no? Entonces implica que nos ocupemos de esta cuestión. Ahora, si venimos de un paradigma como hemos sido formados en general, muy organicista, es una cuestión de ver qué vemos en nuestro paciente, entendemos la enfermedad solo como física, como un descubrir y tratar una lesión, el dolor como algo puramente físico, es difícil que nos podamos ocupar de esta dimensión. Ciertamente, el paradigma médico que nosotros utilicemos, médico me refiero a la salud en general, tiene que poder integrar otras dimensiones para ocuparnos de esto, ¿no? La dimensión psicológica, espiritual, etcétera. Las competencias a desarrollar por parte del equipo son la clarificación de los objetivos del cuidado, el momento en que estamos, obviamente el alivio de los síntomas, pero muy fuertemente el apoyo emocional, social y espiritual del enfermo y la familia. Acá yo recordaba un paciente que tuvimos en el Hospice San Camilo, Gustavo, 36 años en situación de calle, que fue un hombre que hizo del final de su vida un acto de gran generosidad. Él vivía así, en la calle, hizo una ONG, Libres del Sur se llamaba, y Vientos del Sur, y que dejó a su barrio toda una ONG que ha servido muchísimo para el desarrollo del barrio. Hizo en los últimos meses de vida, con un cáncer de testículo diseminado, realmente en una situación muy pobre desde el punto de vista físico, pero fueron los tiempos como más ricos desde el punto de vista humano, ¿no? Esa dimensión de salud, además de otras cuestiones que tenían que ver con dimensiones más vinculares que fue trabajando. Algunos dicen que la dimensión espiritual permite hacer de la agonía un parto. O sea, poder pensar que aún en los últimos momentos y en los momentos donde la vitalidad disminuye, algo puede nacer, algo muy diferente, ¿no? Y de esto depende en gran parte el apoyo que podamos ofrecer. Saben que en este sentido, un poquito lo que les decía de Viktor Frankl, ciertamente dice el hombre realmente necesita, lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta
que le merezca la pena, ¿no? Esto es lo que les pasa a muchos de nuestros pacientes al final, y los cuidados paliativos serían ese espacio que nosotros generamos para poder llevar a plenitud su vida en este momento final. Gracias.